La tacharon de altiva, de vivir del cuento, de ser el mero capricho de un imperio. Hubo una época en la que susurrar su nombre en los pasillos de Televisa era deporte de riesgo, mientras que en millones de salones se gritaba a los cuatro vientos cada vez que una de sus telenovelas paralizaba la nación. En los 80, ella era por México, la diva intocable que transformaba cada estreno en una cuestión de estado, protegida por la alargada sombra del hombre con más mando de la televisión. Y, claro, durante mucho tiempo nadie tuvo las agallas de preguntar cuánto costaba realmente el alquiler de ese trono. Lucía Méndez trascendió el papel de actriz exitosa. Fue un tótem político y cultural. La elegida, la niña mimada, la mujer que tenía la llave maestra para todas las cerraduras. Pero ojo, que el poder no es un guardaespaldas, es un prestamista. Y cuando decide cobrarse la deuda, lo hace con un silencio que hiela la sangre. Hoy, con el paso de las décadas, su figura ya no genera consenso ni pleitesía, sino un morbo inquietante y preguntas que escuecen. ¿Cómo narices se pasa de ser la joya de la corona a convertirse en un mapa de cicatrices, bisturíes y desmentidos en la prensa rosa? ¿Cuándo empezó a desmoronarse el castillo de naipes de la mujer que lo tenía todo? Y no, esto no va de operaciones estéticas ni de cotilleos de peluquería. Esto es una disección forense de la fama. Un estudio sobre cómo la misma maquinaria que te encumbra te tritura. Sobre cómo el poder te abre las puertas del cielo para luego tapiar las salidas de emergencia. De cómo una trayectoria forjada bajo un paraguas de acero te deja a la intemperie en cuanto empieza a llover de verdad. A lo largo de este relato vais a toparos con tres fuerzas motrices que empujaron a Lucía hacia el abismo. La primera, ese nexo turbio con el hombre que movía los hilos de su carrera y que, al sentirse desafiado, la borró del mapa mediático sin miramientos. La segunda, el peaje personal de esa ambición, pagado a costa de la relación con su único hijo, criado entre hoteles, ausencias y promesas con la fecha de caducidad vencida. Y la tercera, su cruzada contra el espejo. Una batalla perdida de antemano contra el tiempo que acabó transformando su rostro en el escenario final del drama. Para comprender cómo se pasa del lecho del poder a la mesa de operaciones que te desfigura, hay que rebobinar hasta el principio, al instante preciso en el que ser la elegida dejó de ser un regalo para convertirse en condena. Nació con una ventaja que en México derriba muros como si fueran de cartón piedra, una cara esculpida para la cámara y un país entero que, en los 70, todavía compraba la moto de que ser una estrella era un destino divino. Sin embargo, en la biografía de Lucía, esa suerte traía letra pequeña, porque su belleza no era solo un rasgo, era una ganzúa. Y cuando una herramienta te abre cualquier puerta, acabas aterrorizado pensando en el día que se oxide. Por aquel entonces, el famoseo no se cocinaba a fuego lento desde abajo. Se decretaba desde arriba, a dedo, y a ella le pusieron la corona muy pronto. En el año 1972 la nombraron el rostro del Heraldo. Aquello no era un simple diploma para colgar en la pared. Era el carnet de socio VIP de la élite mediática. A partir de ahí, Lucía desaprendió a pedir permiso. Dio por hecho que el mundo le debía pleitesía. Esa mentalidad, que desde fuera parece seguridad, por dentro fermenta hasta volverse una obsesión tóxica. Porque si tu existencia se basa en ser la favorita, cualquier compañera de profesión deja de ser una colega para convertirse en una amenaza letal. Su subida fue tan meteórica que marea solo de pensarlo. Viviana en 1978 y Colorina en 1980 no fueron simples series. Fueron seísmos culturales que dictaban de qué se hablaba en las casas. Especialmente Colorina, con un personaje que se saltaba las normas a la torera. Una apuesta así solo se sostiene si tienes un padrino muy gordo cubriéndote las espaldas.
Aquí es donde se perfila ese patrón que la persigue como un fantasma. Lucía brillaba, sí, pero interiorizó una lección cruel. En ese sistema, la luz solo se mantiene si un hombre poderoso paga la factura de la electricidad. Esa sumisión no siempre se ve en los photocalls. Se nota en cómo una mujer gestiona su intimidad cuando se apagan los focos. Lucía no quería un amor de andar por casa, buscaba un seguro de vida. Por eso, su primer gran batacazo sentimental sirvió de plantilla para todo lo demás. Su historia con Valentín Trujillo, vendida a bombo y platillo por la prensa como un cuento de hadas, acabó en una escena que le hirió más el ego que el corazón. La versión oficial fue mutando, pero la bofetada de realidad fue la misma. Él se casó con otra en un abrir y cerrar de ojos, y para Lucía, esa prisa fue una humillación grabada a fuego. No fue una ruptura, fue una advertencia. Aquí el recambio es rápido. Aquí nadie es insustituible. Y eso, para alguien educada para ser la número uno, es cianuro puro. Por eso, se atrincheró donde siempre ganaba, en el curro, en el control, creyendo que si no se bajaba del podio, nadie podría dejarla tirada. Pero la cima no es suelo firme, es un alambre. Y cuando asoma una figura como Verónica Castro, la competencia pasa de ser un dato a ser pura paranoia, alimentada por una prensa sedienta de sangre. El negocio necesitaba el drama para vender. Pero Lucía se lo tomó como una sentencia judicial. En su esquema mental no cabían dos estrellas. El trono era monoplaza, y si alguien le pisaba los talones, tocaba apretar, currar el doble, parecer más joven, ser más deseable, pero ser única a toda costa. Eso forja a una mujer que proyecta poder, pero que vive esclava del espejo y de la ovación ajena. Y cuando lo que vales depende de un ranking, acabas buscando cobijo bajo el ala de los dueños del tablero. Ahí entran los arquitectos del cotarro, los que deciden quién brilla y quién se funde. Lucía no subió sola la escalera, subió vigilada por tipos como Ernesto Alonso y sobre todo orbitando alrededor de Emilio Azcárraga. Y aquí es donde la trama deja de ir sobre una actriz con hambre de éxito para convertirse en la historia de una estrella que confundió el blindaje con el cariño y el privilegio con ser inmortal. Porque cuando te malacostumbras a que un imperio te lleve en volandas, se te olvida leer la letra pequeña de la factura, y el cobro llega justo cuando crees que has ganado la partida. La cuestión no es cómo llegó a la cumbre, sino qué trozos de su alma tuvo que empeñar para no bajarse de ahí. ¿Qué pasa cuando una mujer se cree que la corona es suya y no un préstamo del sistema? Pues que la vida de Lucía Méndez se convirtió en un campo de minas. Y no estamos hablando de un simple lío de faldas, ni de broncas de camerino, ni de un romance de 3 al cuarto. Era una de esas conexiones que nadie se atreve a etiquetar como romance, simplemente porque su aroma recuerda demasiado al de la dominación absoluta. En el México de aquella época, la autoridad suprema no solicitaba licencias, apuntaba con el dedo, seleccionaba a su antojo y arrebataba sin más. Y al ungir a una mujer como ícono, la transformaba ipso facto en una posesión alegórica. A Lucía le colgaban el cartel de diva, pero la cruda realidad es que no pasaba de ser un activo financiero en el balance de un imperio. Un engranaje reluciente dentro del motor mediático más colosal de Latinoamérica, esa manufactura de ilusiones bautizada como Televisa, y en el ojo de ese huracán operaba un sujeto con alias de bestia salvaje, Emilio Azcárraga, Milmo, el Tigre. Un individuo que no se limitaba a dirigir la televisión, él dictaba el guión de la realidad misma. Su historia fue durante lustros ese murmullo estruendoso que todos conocen, no por tener los datos exactos, sino por comprender la gramática del poder. El éxito no llovía del cielo, descendía directamente de la cúspide. Los roles estelares se adjudicaban en despachos cerrados. El futuro se sentenciaba con un simple parpadeo.
Quienes atestiguaron aquello, los que inhalaron la atmósfera viciada de San Ángel, reiteran el mismo concepto, aunque cada uno con su propia variante de terror. A Lucía no se le brindaba protección, sino gestión empresarial. Su trayectoria no se erigió peldaño a peldaño, sino que fue curada como una exhibición de escaparate. ¿Qué personaje encarnar? ¿Qué melodía registrar? ¿Quién tenía permiso para aproximarse? ¿Qué umbral se desbloqueaba? ¿Y cuál se clausuraba para siempre? Todo obedecía a una cadencia forzosa, como si un director invisible llevara la batuta tras las bambalinas. Aquel metrónomo respondía al nombre del tigre. Por ello, narrar este vínculo como un idilio de la farándula sería un error de categoría. Se trataba de una coalición asimétrica, un contrato fáustico donde a ella se le entregaba el universo a cambio de sumisión absoluta. Y en acuerdos de tal naturaleza, siempre subsiste un fantasma que acecha, incluso ante la ausencia de evidencia tangible. La especulación de un nexo abismal, la noción incesante de un vástago secreto, de una frontera borrada entre el deber y la alcoba. Lucía lo desmintió hasta la saciedad, tildándolo de leyenda urbana y desmesura. Mas la potencia del chisme no reside en su veracidad, sino en su sintomatología. El público intuía una intensidad tal que solo podía justificarse mediante un destino entrelazado, como grilletes imperceptibles. Y entonces cometió el desliz que en aquella monarquía equivalía a la alta traición. Al alba de los años 90, Lucía imaginó que su leyenda superaba al mecanismo que la engendró. Supuso que su gloria foránea era un escudo impenetrable. Asumió que poseía autonomía de movimiento y abrazó la herejía, cambiar de bando, saltar a la competencia y estelarizar María Elena en 1992. Para cualquier observador externo, aquello era una evolución racional, una expansión de territorio, una victoria. Para el tigre constituyó un insulto, no el del empresario que extravía un activo, sino el del poseedor simbólico al que le hurtan su trofeo en la plaza pública. Es esa clase de soberbia que no debate, sentencia. Lo que sobrevino fue la manifestación más despiadada de violencia mediática, el ostracismo total. Nada de reprimendas, ni telefonazos, ni castigos tibios, un mutismo orquestado. Sus canciones se evaporaron de las frecuencias gobernadas por la biosfera de Televisa. Sus obras fueron confinadas al olvido de las gavetas. Pronunciar su nombre se tornó peligroso en corredores donde antaño servía de salvoconducto. Un veto que operaba sin decretos escritos, ejecutado por el mero pavor de los subordinados. El axioma era elemental y salvaje. La insubordinación se paga con la inexistencia. Y lo más trágico es que María Elena triunfó. Brilló en el extranjero, pero en suelo mexicano, la reina mutó en espectro. Súbitamente, la mujer habituada a ser el eje de la nación se vio desterrada de su propio feudo. Allí se origina la fisura anímica que más tarde se camuflaría bajo las máscaras de la ambición y el temperamento recio. Pues cuando te arrebatan las tablas donde aprendiste a ser, el abismo no se colma con serenidad, sino con desesperación. Lucía procuró sellar la brecha con frenesí laboral, con iniciativas, con vértigo, con la obsesión de probar su autosuficiencia. Y en esa pesquisa emerge otra carencia cíclica en su biografía, el hallazgo de un nuevo tutor, alguien con andamiaje, con peso, capaz de sostener la narrativa cuando el sistema te suelta en caída libre. Por tal motivo, su crónica desde aquel impacto deja de leerse como una trayectoria para interpretarse como una fuga hacia el futuro. Y mientras la audiencia creía que la desgracia máxima de una estrella era la rescisión de un contrato, lo que verdaderamente comenzó a extraviarse fue algo mucho más visceral y costoso: la prerrogativa de ser persona sin tributos. Pues la represalia del poder no solo confisca el empleo, confisca el sosiego, y al esfumarse la calma,
Siempre hay un tercero que abona la cuenta en mudez, en una mansión inmensa, en una habitación sin madre, en una niñez donde las ovaciones resuenan distantes. Existe una estampa que Lucía Méndez jamás logró editar con reflectores, cosméticos o primeras planas. No se trata de Colorina ni del rostro del heraldo, sino de una residencia fastuosa donde todo destella excepto lo indispensable. Y en el núcleo de ese hogar, un infante asimila una certeza prematura, que es posible poseerlo todo y aún así habitar la soledad. Porque en la existencia de Lucía, la aclamación siempre fue puntual, mientras que la cotidianidad afectiva, esa que cimenta la confianza, solía arribar con retraso o no presentarse jamás. Al nacer Pedro Antonio Torres Méndez en 1988, el mundo adquirió la fábula inmaculada, la diva sacrosanta y el productor visionario, el clan ejemplar del espectáculo, la garantía de firmeza. Sin embargo, la verdad no obedece a los encabezados. El niño llega en un instante en que la carrera de Lucía aún brama con potencia y su identidad permanece, encadenada a una premisa letal, que le está prohibido desacelerar, que si reduce la marcha, un relevo ocupará su trono, que si se pausa, la maquinaria la sustituye sin piedad. He ahí la fractura. Porque un descendiente no comprende de cronogramas profesionales. Un hijo solo entiende de estar o no estar. Lucía procura solucionarlo con su método habitual: rigor, eficiencia, dominio. Ante la ausencia, compensación. Si falta su cuerpo, rellena el vacío con bienes tangibles. Y emerge entonces el pilar que lo soporta todo lejos de los lentes. Su progenitora, doña Marta, transfigurada en el verdadero corazón de esa crianza. La abuela erigida como muro de contención, como refugio diario, como la voz que apacigua cuando Lucía se encuentra en la lejanía. Mas una abuela, por inmenso que sea su afecto, jamás podrá suplantar ese lazo que se forja únicamente mediante la liturgia sencilla del día a día. Nada suple ese instante en el que un crío clava la vista en la tribuna tras encestar, buscando aprobación. No hay cheque que sustituya al "estoy aquí" presencial, al calor físico, y conforme el calendario avanza, la realidad se vuelve más áspera. El escaparate público no tiene piedad con la maternidad. La maquinaria del famoseo no frena porque tu hijo necesite dormir en paz, y entonces llega el mazazo que altera toda la atmósfera afectiva. Ese veto que la estigmatiza, el sentirse desterrada en su propia patria, la angustia de caer en el olvido donde antes era la reina del mambo. Todo eso no solo la hiere a ella, sino que marca el compás doméstico. Porque quien teme volverse invisible, corre el doble, curra el triple, y se agarra como un clavo ardiendo a lo único que le confirma quién es. Y así, mientras ella intenta que no se le caiga la corona, el chaval crece asumiendo que el amor puede ser genuino, pero etéreo. Existe, pero no está. Con el tiempo, a Lucía le toca admitir esa verdad incómoda. Los hijos no suelen indultar las sillas vacías, lo verbaliza desde la cicatriz propia. No son reproches nacidos del rencor, sino el saldo final de una contabilidad emocional en números rojos durante demasiado tiempo. Son sentencias que caen cuando ya no existe el botón de rebobinar para rodar de nuevo la escena que faltó. Él le echa en cara los partidos perdidos. Instantes minúsculos para el planeta pero titánicos para un crío. Y al soltarlo, se cae la máscara de la gran dama del plató y asoma la mujer que comprende, tarde y mal, que triunfar puede ser una forma muy sofisticada de darse a la fuga. La ruptura con Pedro Torres y el desmoronamiento del esquema familiar ponen los focos sobre lo evidente. Pedro Antonio madura en la encrucijada. El peso del apellido ilustre frente a la urgencia de ser alguien más que el hijo de. Y en esa fricción surge la sorpresa. En lugar de estrellarse ante las cámaras, opta por la vía alternativa.
edificar una existencia propia, sobria y profesional, como si su venganza contra la inestabilidad hubiera sido volverse un tipo estable a cualquier precio. Esa jugada lo salva, pero traza una raya en el suelo. No es desdén, es una distancia de seguridad aprendida para no volver a sentir el vértigo del vacío. Lucía, entretanto, abona la dolorosa factura de esa inercia, porque llega el día en que el hijo se hace hombre y ya no requiere a mamá del mismo modo. Hay cariño, hay respeto, incluso colaboran laboralmente. Pero las grietas de la infancia no se tapan con un selfie actual ni con un comunicado de reconciliación. Ahí radica la paradoja. Pretendió ser inmortal para la audiencia y acabó siendo un personaje intermitente para el único espectador que importaba de puertas adentro. Y cuando baja el telón, cuando la fama deja de servir de escudo y el tiempo se apalanca en el salón sin invitación, la interrogante muta. Ya no importa si llevó la corona, sino qué queda cuando mira a los lados y ve que mantener el brillo tuvo un precio, y no solo anímico, sino contante y sonante. Porque el epílogo no es un guión de telenovela, es una guerra de trincheras, confianza astillada, capital que se evapora, y una mujer descubriendo que el abandono real a veces lleva firma de notario. El agujero financiero en la vida de Lucía Méndez no apareció de golpe. No hubo un crack bursátil ni un titular catastrófico, fue más perverso. Una erosión paulatina, un grifo mal cerrado vaciando la cisterna, mientras tú sigues creyendo que el manantial es inagotable. Cuando te crías en una burbuja donde te lo resuelven todo, aprendes a deslumbrar, pero no a gestionar. Durante décadas, Lucía operó bajo la falacia de que el éxito era vitalicio. Mansiones, viajes, séquitos, todo parecía parte del decorado inamovible. La pasta entraba a espuertas, como las ovaciones. Y ahí el peligro no es gastar, el peligro es fiarse. Fiarse de socios, de palabras de honor, de papeles que nadie lee con lupa porque una estrella no está para burocracia. Esa mentalidad, marca de la casa en la vieja guardia televisiva, acabó siendo una ratonera de terciopelo. El tortazo más sonado llegó años más tarde, lejos de la cima, cuando el margen de maniobra era ridículo. En el año 2022, Lucía admitió ante los micros que le habían colado un gol por la escuadra, un fraude inmobiliario. No fue calderilla. Fue, según ella, un dineral, un proyecto vendido como el Retiro Dorado para descansar tranquila, un piso de alto standing en Ciudad de México que jamás pasó de ser un espejismo sobre plano, licencias turbias, plantas ilegales, promotores que se esfuman. Una película que no sabemos de memoria, pero que destroza cuando eres tú el protagonista. Aquello destapó algo más grave que el agujero en la cuenta corriente. Reveló la fragilidad de quien lleva toda la vida delegando las riendas de su existencia en manos ajenas. Sin el paraguas de un imperio mediático, sin un productor que apague fuegos, Lucía se quedó a la intemperie frente a la burocracia. Y la realidad no hace descuentos por ser leyenda, cobra al contado. Pero la pasta no fue el único frente abierto. En paralelo, Lucía libraba otra batalla igual de cara: la defensa de su legado. Una contienda simbólica pero agotadora. La eterna comparativa con Verónica Castro. Una rivalidad cebada durante décadas por la prensa, la audiencia y el propio mundillo. Mientras Verónica eligió el mutis por el foro y una retirada elegante, Lucía decidió resistir a gritos, seguir en el candelero, aunque el precio fuera quemarse. Ahí encaja su salto a los realities y el circo mediático, no por capricho, sino como pura estrategia de supervivencia. Estar en el ajo significaba existir, y existir significaba facturar. Pero esos formatos trituran cualquier debilidad. Las broncas, los audios filtrados, los insultos que antes quedaban en el camerino y ahora vuelan por las redes, fueron demoliendo la imagen de ídolo intocable.
La estrella pasó a ser vendida como sinónimo de conflicto, de esperpento, una caricatura de su propia leyenda. Cada enganchada pública, cada salida de tono, no sumaba ceros a la cuenta, los restaba, porque el ruido de hoy rara vez paga las facturas de mañana. Mientras libraba una guerra de guerrillas para no caer en la irrelevancia, las facturas no daban tregua. La Dolce Vita sale cara, pero mantenerla sin un chorro constante de contratos millonarios es un suicidio financiero, agravado por decisiones viscerales que también pasan factura. Esa urgencia patológica de orbitar alrededor del poder, de tejer narrativas grandilocuentes y anécdotas que apuntalasen la ficción de que ella seguía siendo el epicentro del terremoto, aunque ese centro fuese ya terreno minado. Cada batallita contada, cada nombre dejado caer y cada memoria ventilada en un plató funcionaban como un dique de contención contra el olvido. Pero al silencio no se le vence con estruendo, se le combate con cimientos, y eso es justo lo que empezaba a flaquear en su arquitectura vital. Lo trágico del asunto es que esto no va de derrochar a manos llenas sin mirar atrás. Va de alguien que confió ciegamente en que la maquinaria que la encumbró seguiría ahí para amortiguar la caída cuando los focos se apagasen. Y cuando la industria bajó el telón y se largó, dejó un socavón que no se cubrió con ingeniería financiera, sino con parches improvisados. Así, el icono que durante años encarnó el glamour, el triunfo y el exceso, pasó a relatar estafas, pleitos y números rojos, no como quien cuenta un chisme, sino como quien lanza una advertencia a destiempo. Porque cuando la pasta se esfuma, no solo deja la cuenta a cero, destapa la cruda realidad de que la fama no te entrega un manual de supervivencia para el mundo real. Mientras Lucía trataba de salvar los muebles entre juzgados y exclusivas, se le escapaba algo vital entre los dedos. No era el patrimonio, era el mando de la nave. Cuando el capital deja de cuadrarse ante ti, el conflicto deja de ser ajeno y externo. Se convierte en una cruzada contra el reloj, contra la biología y contra esa imagen que el espejo te escupe sin pedir permiso ni perdón. Llega un punto de inflexión en este drama donde el dolor salta de lo abstracto a lo tangible, haciéndose carne. No es un infarto fulminante ni un titular de prensa, es una erosión lenta frente al tocador. Las víctimas aquí no son descendientes. Son las distintas caras de Lucía, Méndez, iteraciones de un mismo rostro, inmoladas una tras otra en el altar de un objetivo que parecía inocuo, no desvanecerse en el aire. Durante décadas, quién era ella y cuán perfecta Lucía eran conceptos indivisibles, soldados a fuego. Más que artista o vocalista, era una estampa, el mascarón de proa, un icono que tenía prohibido agrietarse o mostrar fatiga. Cuando el calendario empezó a pasar factura, Lucía no firmó la paz con la edad, le declaró la guerra total. El bisturí no se veía como un verdugo, sino como un cómplice mudo, un salvavidas en un mundillo que tritura sin piedad a las veteranas. A inicios de los 2000, esa fijación cruzó la línea roja. Hacia el 2004, un retoque, supuestamente banal, muta en una película de terror sanitario. Lo que era chapa y pintura acaba en una infección de caballo. Aunque los relatos se contradigan y ella juegue al despiste, la realidad es tozuda. Se jugó el tipo y su faz cambió para siempre, sin vuelta atrás. En los pasillos de las clínicas se empezó a murmurar sobre sustancias prohibidas, materiales sin homologar y biopolímeros, ese veneno que por aquel entonces se vendía como el elixir de la eterna juventud low cost y que acabó destrozando a media farándula latinoamericana. No fue una anécdota aislada, fue una plaga invisible, y en la anatomía de Lucía el impacto fue catastrófico. La dermis se acartonó, las facciones se endurecieron y la expresión quedó atrapada en el hielo.
Las cámaras no tienen piedad y las redes sociales son carniceras. Las comparaciones fueron sangrantes. Adjetivos como artificial o irreconocible se convirtieron en la banda sonora obligatoria de cada evento público. Pero lo verdaderamente inquietante no fue la metamorfosis física, sino la negación sistemática de la misma. Ante una evidencia que te golpeaba en la cara, Lucía se enrocó durante años en la fábula de la genética privilegiada y las cremas milagrosas. El delirio era absoluto. La mujer que controlaba cada plano se aferraba a un fantasma de sí misma. No era vanidad, era puro instinto de conservación. Asumirlo significaba confesar que el andamiaje de su carrera se le había venido encima, que el escudo contra la vejez se había tornado en espada, y el precio de esa verdad era inasumible. El juicio pasó de lo estético a lo ético. Personajes como Laura Bozzo usaron su desdicha no como caso clínico, sino como arma arrojadiza para deslegitimarla y lapidarla en la plaza pública. La condena fue total cuando la audiencia dejó de compadecerla como víctima para empezar a usarla de espantapájaros. La moraleja era cruel, la soberbia ante el tiempo se paga con escarnio. Pero el calvario físico no acabó ahí. Las secuelas se fueron apilando. Dolores crónicos, quirófanos, ingresos y luego el mazazo final. El COVID, la asfixia, el terror tangible a morir en soledad, sin focos ni aplausos. Por primera vez, su cuerpo dejó de ser un lienzo para convertirse en una jaula. Al volver, ya no mandaba ella, resistía como podía. Cada exclusiva era un parto, cada gala, una negociación a cara de perro con el agotamiento. Las facciones iban por libre, la voz se quebraba y la biología dictaba sentencia, rompiendo el último espejismo. Hay cosas que no tienen arreglo. Lucía pasó de domar su reflejo a tener que soportar la convivencia con él. No hubo un renacer épico ni un mea culpa televisado, solo una adaptación sorda, doliente y a medias. La paradoja fue letal. Por intentar embalsamar su esencia, acabó por diluirla hasta perderla. Su cara, antaño su mayor activo, se convirtió en una hipoteca impagable. Cuando el bisturí dejó de vender sueños, solo quedó el pánico al vacío. Ese terror dejó marcas en la piel, pero las heridas del alma estaban por abrirse, porque el deterioro externo confinó a Lucía en una torre de marfil, empujándola al siguiente precipicio. Ya no el del espejo, sino el de su círculo íntimo. Llegó un instante en la cronología de Méndez, donde el bullicio se fue apagando, no con un portazo, sino con un susurro. Fue como ver un patio de butacas vaciarse a cámara lenta tras una función interminable. Primero recogen los técnicos, luego salen los músicos, y al final solo queda una diva frente al espejo del camerino, preguntándose cuándo dejaron de ser para ella los aplausos. Durante décadas, Lucía vivió bajo la sombra alargada de titanes. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, ese magnate que manejaba los hilos de la televisión, la diplomacia de pasillo y los silencios que helaban la sangre. Pedro Torres, un alquimista de la imagen que supo vender ilusiones ópticas mucho antes de que el mundo supiera lo que era el marketing. Galanes como Valentín Trujillo o Andrés García no eran más que satélites orbitando la gravedad de su estrella. Pero ojo, cuando los colosos se desploman, la onda expansiva no deja títere con cabeza. El fallecimiento de Azcárraga en 1997 no marcó simplemente el ocaso de un imperio mediático. Fue un tijeretazo brutal al cordón umbilical que la nutría. Con él se esfumó el blindaje, el terror reverencial que inspiraba su nombre y la red de seguridad que amortiguaba los golpes. Desde aquel instante, Lucía quedó a la intemperie. Pasó de ser la intocable a convertirse en una reliquia del ayer, luchando por no ahogarse en el hoy. Incluso Torres, a quien años más tarde etiquetaría como el hombre de su vida, comenzó a resquebrajarse. El diagnóstico le cayó encima como una losa inamovible. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA,
Una bestia que no atiende a razones, que te apaga el chasis centímetro a centímetro mientras el piloto sigue dentro, lúcido, viendo cómo se hunde el barco. Lucía lo narró ante las cámaras, hecha un mar de lágrimas. Sin rastro de la diva, solo una mujer hecha pedazos. Ver apagarse al padre de su hijo fue mirar de frente a un abismo que jamás quiso contemplar. Y las desgracias nunca vienen solas. El golpe emocional llegó de la mano de un cuerpo que empezaba a fallar. El COVID se cebó con ella. Acabó enchufada al oxígeno, confinada en una soledad clínica y asfixiante. Por primera vez, adiós a los platós, a los focos y al micro. Solo quedaban 4 paredes mudas y el pánico atroz a hacer el mutis final sin nadie en la platea. Lo admitiría a toro pasado. Ese encierro la obligó a mirarse al espejo sin filtros, a escuchar su propia respiración y a tragar la píldora amarga de que la fama no tiene pase VIP en urgencias. La parca pasó lista con crueldad. Enterró a sus padres y apenas 10 días después a su hermano. 10 días que son un suspiro y a la vez una eternidad. Aquel lapso de 10 días dinamitó sus cimientos emocionales. Cayó en un pozo de melancolía y el insomnio se instaló en su cama. La noche se volvió un enemigo formidable. Durante años, buscó la salida de emergencia en sustancias, algo que confesaría después no como una exclusiva de revista, sino como quien admite que necesitaba anestesia para soportar la vida. Y mientras su mundo interior colapsaba, la galería seguía obsesionada con una sola cosa: su fachada. A los objetivos no les importaba su alma, solo su piel. ¿Qué se ha operado? Cada aparición era una autopsia en vivo, cada pregunta un examen con lupa. Ella se defendía como gato panza arriba, con orgullo y negación, jurando que estaba en paz y que no debía rendir cuentas a nadie. Pero la soledad es muy mala actriz y no hay maquillaje que la tape. Su hijo Pedro Antonio voló del nido, hizo su vida y fundó su propio clan. Lucía se estrenó como abuela y lo gritó a los 4 vientos, pero con ese deje de tristeza que tienen las madres cuando asumen que ya no son el centro del universo de sus vástagos. Y para quien ha vivido alimentándose del aplauso, el silencio sepulcral de una casa vacía pesa más que la peor crítica de la prensa. Hoy, Lucía Méndez sigue al pie del cañón, charlando y facturando, pero desde la periferia, ya no desde el trono. Sus entrevistas son ejercicios de nostalgia donde el pasado devora al futuro. No está sola del todo, pero la corte se ha disuelto. La masa ya no la asfixia, la observa con curiosidad antropológica desde la barrera. Ahí radica el verdadero epílogo. No es una tragedia griega ni un escándalo de portada. Es un desenlace mucho más prosaico y cruel. Es la mujer que lo tuvo todo, aprendiendo a la fuerza a convivir con el vacío, con la fragilidad, con la vejez y con la ausencia de esos hombres que eran sus pilares en un mundo que sigue girando sin esperarla. No se despeñó desde la cima, se fue resbalando lentamente, y en esa bajada quedó al descubierto la verdad. Bajo el mito y el rostro esculpido, siempre hubo una chica aterrada ante la idea de quedarse sola. Cuando se baja el telón y el ruido se vuelve eco, la diva se evapora. Solo queda la humana, no la de las revistas ni la reina del prime time, sino la superviviente que ha aguantado los embates de la misma industria que la encumbró y la trituró. Llega a este capítulo sin ovaciones, sin imperios que le cubran las espaldas y sin padrinos mágicos. Llega en soledad, y por primera vez no hay chivos expiatorios. El tiempo ha logrado lo que ningún veto ni bisturí consiguieron jamás. Le ha arrancado las caretas y la ilusión de mando. La intocable aprendió tarde, muy tarde, que el poder es un préstamo con intereses de usura, que usar la belleza como moneda de cambio conduce a la bancarrota y que el amor por conveniencia nunca sirve de abrigo. No obstante, no todo son ruinas.
Queda un legado que no sale en los papeles del notario. Su hijo Pedro Antonio, el único lazo real que no fue forjado por la ambición ni el pánico al olvido. Él creció al margen, marcado por las ausencias. Sí, pero libre de la trituradora de carne que consumió a su madre. Rompió la cadena. No necesitó las cámaras para ser alguien. Eligió la normalidad como un acto de rebeldía, y en esa cordura hay una redención que Lucía nunca supo regalarse. Ahora, cuando evoca el ayer, su voz ya no desafía, pesa, suena a fatiga, se le escapan verdades entre dientes, silencios elocuentes. Ya no compite por ser la más guapa del baile, lucha por respirar en paz, por no acabar en el hospital, por mantener la cordura. Su miedo ya no es el anonimato, es la muerte, la fragilidad, la noche cerrada. Lucía Méndez perdió la batalla por una sola razón. La perdió por pura acumulación, por creerse el cuento de que siempre habría un gigante guardándole las espaldas, por confundir protección con amor y pensar que el espejo firmaría una tregua eterna. Su tragedia no es tener arrugas, es haber planteado la vejez como una guerra a muerte en lugar de aceptarla como el peaje natural de estar viva. Y ahí sigue, erguida, no como un ídolo, sino como una advertencia viviente, una superviviente nata. Su relato no es un homenaje ni una sentencia, es un recordatorio molesto de lo que pasa cuando el sistema te usa de trofeo y te tira a la basura cuando pierdes brillo. Te aplauden mientras sirves y te castigan cuando estorbas. Al final de la escapada, Lucía no se quedó con el reino, ni con el príncipe azul, ni con la cara intacta. Arrastra la resaca existencial de quien se bebió la vida de un trago y acabó pagando la cuenta más cara. Y a lo mejor, entre esos escombros de gloria pasada, brilla la única certeza que no es de cartón piedra. No hay quirófano en el mundo que suture las heridas del pasado, ni aplausos que silencien el ruido mental. Ya puedes sentarte en el trono más alto, que nada te libra de ese vis a vis aterrador contigo misma cuando se acaba la función.